Esta mañana queremos venir a la meditación de la palabra de nuestro Dios, porque quiero decirles, mis amados hermanos, de que Dios es un Dios completo, es decir, de que Él conoce nuestras necesidades y Él sabe quiénes somos. Y entonces, hermanos, sabiendo que somos obra de sus manos, Él sabe cómo hablarnos en nuestras distintas necesidades. Y esta mañana, como dijimos hace un instante, pues quisimos tener una reunión quizás un poco diferente. No va a ser un estudio sistemático, no va a ser una predicación expositiva. No, solamente lo que queremos es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, glorificar a Dios por la vida de nuestras madres. Y por supuesto quiero decirles de que la palabra de Dios es tan amplia y es tan sabia que tiene palabras abundantes para hablarle a las madres y también por supuesto a los hijos. Yo creo que nosotros deberíamos de celebrar varios días: el día de la madre, el día del padre. Bueno, eso ya está en el calendario, pero ¿y qué tal el día del hijo? El día del hijo también, entonces deberíamos nosotros de celebrar. Pero bueno, hermanos, una de las cosas que yo quiero decirles es una preguntita aquí a las madrecitas, o más bien a los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí, bueno, están bien ocupados para levantar la mano, verdad? Aunque sea con los ojos, dígame algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hay veces que nos cansamos de hacer lo que estamos haciendo? Amén. La pregunta, ¿y qué tal en el desempeño de ser mamás? En el desempeño de ser mamás. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque sé que Dios ha puesto en el corazón de las madres un amor muy especial, un amor precioso, y que ellas están dispuestas, en base a ese amor, a hacer todo lo posible, todo lo máximo posible para cuidar de sus hijos, para expresarles ese cuidado. Pero no podemos negar que muchas veces nuestras madrecitas también se cansan. Se cansan muchas veces de no suplir tal vez todo lo que ellos quisieran para suplir de sus hijos, o muchas veces en el ejercicio de la crianza, hermanos, también no deja de sufrir cansancio, desánimo, sobre todo cuando los hijos no recompensan, no son un estímulo para que las madres puedan seguir dando lo que están dando, sino por el contrario, hay veces hasta los hijos, voy a decirlo con esto, no deseo agriar esta fiesta de hoy, pero hay veces que los hijos se vuelven hasta enemigos de su mamá. Increíble. Por ahí he estado yo escuchando unas noticias, no sé de dónde tiene su origen, pero dice: para tal fecha vamos a tener una reunión especial, trae a tu madre para reconciliarte con tu mamá, dice. Imagínense lo que dice, hermano. Dice: ven a esta reunión, no sé a dónde es, pero lo he estado oyendo esta semana. Ven para que te reconcilies con tu madre. ¿Por qué? Porque muchas veces en el ejercicio de ser mamás, algunas de ustedes, hermanos, en su cansancio, de repente, ¿verdad?, arrebasa ese agotamiento, y de repente salen cosas que no enriquecen la relación de madres e hijos. Yo quiero venir a una palabra de esta mañana, porque el mensaje de hoy es: Dios, nuestra fuente inagotable. ¿Inagotable de qué? ¿De qué vamos a hablar? Inagotable de darte ánimo, inagotable de darte fuerzas, inagotable de darte sabiduría, inagotable de tomar la decisión correcta. Dios es una fuente inagotable para que tú puedas recurrir a ella y que entonces tu vida pueda ser realmente bendecida por Dios. De eso se trata el mensaje en esta mañana. Y un texto que el Señor me daba para esta reunión lo encuentro en el Salmo número 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico entonces le alabaré. Jehová es la fortaleza
de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¡Qué hermoso! Porque aquí encontramos palabras de ánimo, palabras de fortaleza. ¿Quién escribió este salmo? Todos se los adjudican que todos los salmos piensan que fue David quien lo hizo. Pero realmente el libro de los salmos está hecho por varios escritores. Entre ellos tenemos a Moisés, entre ellos tenemos a servidores del Señor, Asaf, tenemos también proverbios de Salomón, y la gran mayoría le corresponde a David. Y hay otros que son incógnitas, no sabemos quiénes los escribieron, pero está allí manifestando la gloria de nuestro Señor. Entonces, hermanos, como dije yo hace un rato, yo tengo gran admiración por las madres, estas madrecitas que se levantan súper temprano de madrugada, que se desvelan y que hacen todo por amor a sus hijos, por sacar a sus hijos adelante, que se desviven por ellos. De ellas queremos hablar en esta mañana, de estas madres que muchas veces se sienten agotadas, que hasta, ¿verdad?, llevan el niño en los brazos y se duermen primero ellas antes que el niño. Y entonces, ¿por qué? Porque ya no dan más. Muchas veces, yo lo he visto, hermano, donde se duerme primero la mamá y el niño todavía se está moviendo. Increíble. Ahora, el problema es cuando tú, madrecita, te desanimas, cuando te cae el desánimo, cuando tomas decisiones de las cuales dices, ¿por qué hice esto? Me equivoqué en esta situación. Quiero decirte que el Señor en esta mañana no está para acusarte ni para señalar tus errores. Él está aquí en esta mañana para ayudarte, para mostrarte que los errores que muchas veces cometemos es por causa que dentro de nuestro chip, llamémoslo así, hay algo defectuoso, algo que no quisiera mencionarlo, pero tengo que mencionarlo para que tú me comprendas por qué es que tú hay veces cometes algunos errores y los vas a seguir cometiendo. ¿Por qué? Porque hay una parte dentro de todos nosotros, no solamente de ustedes como madrecitas, sino que dentro de todos nosotros, que muchas veces nos lleva a cometer algunas cosas que realmente no nos podemos ni vanagloriar ni gloriar por lo que hicimos. Pero esta mañana vamos a comprender algo. Lo primero que yo quiero compartir es que las madres que están criando a sus hijos son vidas que en este momento están glorificando a Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que si tú eres una madre que, ¿verdad?, Dios te dio el don de tener esa criaturita o varios, porque aquí hay madres que nos pueden dar cátedra. ¿Por qué? Porque ya pasaron y dicen que yo ya hasta soy tatarabuela. Pero con todo y eso también para esas madrecitas va esta palabra. ¿Y qué es lo que queremos decir? Que toda madrecita, tú que te has desempeñado como una madre, tus hijos quizás ya hasta son universitarios, otros quizás todavía los estás criando y son de parvularia, son pequeñitos, quien sea. Si tú como madre has tenido el cuidado de tus hijos, has tenido el cuidado de guiarlos, de aconsejarlos, si has tenido el cuidado de proveerles lo necesario, si muchas veces, como dicen algunas madrecitas, me he quitado el bocado de la boca para dárselo a mis hijos, quiero decirte lo siguiente: tú eres una vida que ha glorificado a Dios y que sigue glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo según el diseño que Dios hizo a las madres. Entonces tú desde ya estás dándole gloria al Señor, porque estás funcionando en base a como Dios diseñó a las madrecitas. Es decir, que por estar haciendo lo que tú estás haciendo, como cuidar a tus hijos, cuidar a tus hijas, con eso Dios ha sido glorificado. No sé cuántos de los que estamos aquí, ¿verdad?, nos sentimos bien cuando tenemos algo en nuestra casa y está funcionando en base a como nosotros queremos que funcione. La lavadora, la licuadora, la cocina. ¿No es cierto, madrecita, que dice, no, es una buena cocina, me funciona?
y te pones contento. Tengo una nueva lavadora. Y tú dices, qué bien. Pues Dios también dice, mija, tú has estado cuidando a tus hijos, tú has estado viendo por ellos, tú te has desvelado por ellos. Entonces Dios te dice, lo que tú has hecho, glorifica mi nombre, porque ese es mi diseño. Amén. Los ángeles también glorifican al Señor, hermano. Ellos fueron diseñados para servirle a Dios, para glorificar a Dios. Por lo tanto, el que los ángeles estén haciendo eso, glorifica al Señor. Esta tierra, por ejemplo, que ha sido creada por Él, hermanos, aunque tiene sus cosas, pero no es culpa de Dios. Nosotros estamos echando a perder lo que Dios nos ha entregado, como esta tierra tan preciosa, tan linda. Yo hay veces me deleito viendo en YouTube, hermanos, paisajes, panoramas. Los versículos que yo les mando a ustedes en la mañana, si ustedes se dan cuenta, detrás de esos versículos hay un paisaje. Entonces, este mundo, haciendo lo que hace, como Dios lo diseñó, también glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo en base a como Dios lo diseñó. ¿Qué más podríamos decir? La iglesia. Esta iglesia que ha sido redimida por el Señor. Esta iglesia que realmente, hermanos, el Señor la llama suya. Y que esta iglesia, no solamente esta, sino que todas las que se reúnen para darle alabanza, para darle gloria a Dios, que reconocen de que Él es su creador, todo eso, amados hermanos, glorifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque está funcionando en base al diseño que Dios ha hecho todas las cosas. Pero valdría hacer una pregunta y yo quiero que me la disculpen. En este diseño creado por Dios, la pregunta es, ¿estarán funcionando todas las cosas conforme a la completa voluntad de Dios? ¿Qué me dicen? ¿Ah? No. ¿Verdad que no? Por ejemplo, el 27 de marzo de este presente año, imagínense lo que hizo una madrecita. Le comenzó a dar una tunda a su hija con la idea de que su hija se defendiera de su mamá. ¿Por qué? Porque quería enseñarle a cómo hacerle frente al bullying. Y allí en la calle, hermano, esta madrecita comienza a golpear a su hija y le gritaba diciendo, defiéndete, defiéndete. ¿Cómo te vas a defender cuando te hagan bullying? Hermano, no sé cuántos lo vieron ustedes, pero apareció el 27 de marzo, después de que una niña murió por otra jovencita que con una piedra le golpeó su cabecita y murió. Pues de manera continua, el día siguiente, una madre estaba dándole golpes a su hija, enseñándole cómo debía de defenderse. Entonces pregunto, ¿forma parte del diseño de Dios? Otra cosa, una madre llegó a discutirle a su maestra, a la maestra de su hijo, solamente porque la maestra le aplazó la materia de matemáticas. Y ella llegó con toda su euforia, con sus ríos de agua viva, a reclamarle a la maestra que por qué le había aplazado a su hijo lindo, precioso y hermoso matemáticas, y que quería que se la pasara así nada más. Pregunta, ¿formará parte del diseño de Dios? No. O una madre que dejó a su hijito pequeñito en el coche solo porque tenía una reunión con un pretendiente, no era el papá del niño, sino un nuevo pretendiente. Deja al niño en el coche, en el parqueo, para irse al restaurante allí contiguo, para tomar su cafecito, su pastel, mientras el niño se quedó en el coche. Y hermano, cuando ella salió, el sol estaba dando a plenitud encima de ese coche. Cuando ella lo dejó, dice, es que aquí había sombra. Sí, pero que no sabe que el sol se mueve. Y entonces todos los vigilantes no hallaban cómo abrir el coche porque el niño estaba dando gritos adentro del coche. Tremendo, hermanos. ¿O qué tal de esas madres que muchas veces tienen conflicto con su esposo? ¿Y qué hace la madre? Desquitarse con sus hijos.
Se desahogan con sus hijos. ¿Han visto ese tipo de madres o no, hermano? O sea, tuvieron el conflicto y como no puede desquitarse con su esposo porque es más fuerte, porque qué sé yo, hermano, lo hace con sus hijos. Todo eso no forma parte del diseño de Dios. Pregunta, hermanos. Bueno, o más bien yo diría, ¿cómo podríamos considerar una madre que realmente no está funcionando dentro del diseño del Señor? Pensemos en una madre, hermanos, que no le gusta tomarse el tiempo para escuchar a sus hijos. Hay veces que sus hijos tienen dificultades, problemas, y sean grandulones, hermano. Yo doy gracias a Dios por mi hijo. Agarra a su mamá como que si fuera su consejera, como que si fuera, ¿qué le puedo decir? Ahí pasa casi más de una hora platicando. Pero doy gracias a Dios porque tiene la confianza. Lo mismo mi hija. Y lo hace con nosotros. Y yo no quiero echarme flores a mí, pero porque cuando sea el día del padre sí, pero hoy es el día de la madre. Hermanos, madres que no escuchan a sus hijos, madres que no respetan a sus hijos. ¿Cómo, hermano? Mis hijos merecen respeto, por supuesto. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo se le puede faltar el respeto a un hijo, a una hija? Cuando tú le mientes, le dices una cosa y sales con otra. ¿Cuándo le faltas el respeto? Cuando le gritas. Hermano, o sea, le gritas y no necesitas hacerlo. Cuando habiendo cometido tú alguna falta, tú no te disculpas con tus hijos. Yo sé que venimos de una época donde los padres jamás deberían de pedirle perdón a sus hijos. Pero hermano, no es que estemos en una época moderna y que lo moderno nos está haciendo cambiar. No, es que la palabra de Dios nos enseña de que cuando hemos cometido un error con quien sea, nosotros debemos de ser humildes y poder pedirle perdón a nuestros hijos. Padres, madrecita linda, ustedes no saben qué gran peso, qué gran carga van a quitarle a sus hijos y a sus hijas cuando ustedes le digan: hija, yo en esto me equivoqué y quiero pedirte que me perdones. Se le puede faltar el respeto al hijo. ¿Cuándo? Cuando lo golpeamos. Lo golpeamos no para disciplinarlo, lo golpeamos para desahogarnos, la cólera, la frustración. Hermanos, la Biblia dice que debemos de darle vara a nuestros hijos. Y sé que la psicología y la época moderna nos van a meter preso a nosotros los pastores, hermano. Porque nosotros los pastores decimos, hermano, por lo menos de 0 edad hasta 8, 9 años, el niño debe de conocer la disciplina y la vara. Después de esa edad, ya la vara ya no surte efecto. Lo que va a surtir efecto es amargura, odio, rencor. Pero de la etapa de 0 hasta 8, 9 años, la vara le surte efecto, pero hay que saberla dar. Tiene que ser, hermano, con sabiduría. No es a acabarse al muchacho, dice el libro de Proverbios. No es a terminárselo. Pero la vara le hace su efecto. Corrige al niño, dice, desde su niñez, y cuando sea viejo no se apartará de ella. Entonces, pero se le falta respeto cuando lo lastimamos, cuando le gritamos, cuando le mentimos, cuando lo defraudamos, cuando le prometemos algo y no lo cumplimos. Le faltamos respeto a nuestros hijos. Entonces, ese no está dentro de lo que es el diseño. Madres que no quieren pasar tiempo con sus hijos porque pasan más con la televisión, viendo la novela o con su celular. No le dedican tiempo. Madres que no le dan ánimo a sus hijas o a sus hijos. Esas son madres que están fuera del diseño, o madres que no corrigen a sus hijos. ¿Por qué? Por no lastimarlos y no les ponen límite. Ahora la pregunta es: ¿por qué sucede esto? Y aquí vamos todos, papás, mamás, totilimundi, aquí vamos con todo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué hacemos cosas que no deberíamos de haber hecho? El problema es que lastimosamente el pecado vino a nuestras vidas. El pecado ha venido a todos.
Entonces en cuenta están las madrecitas, pero nos ha venido a todos. Y el pecado es el que ha arruinado, disculpen que use este término, el chip que tenemos dentro de nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo, porque lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que aborrezco, lo malo que no quiero hacer, no, eso sí bien me sale, bien lo hago. Entonces Pablo descubre que hay algo, hay un problema dentro de él, al punto de que clama y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de estas cosas? Y luego el apóstol Pablo reconoce a Jesucristo como la esperanza de su vida. ¿Qué es el pecado, mis hermanos? En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, uno de tantos versículos que nos habla de la esencia del pecado, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Dice, por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado también entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto que todos pecaron. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es desobedecer el deseo y la voluntad de Dios. Si tú llegas a darte cuenta qué desea Dios, qué quiere Dios, y tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú quieres eso, pero ¿sabes qué? Yo he tomado otra decisión. Ya, discúlpame, pero ya pecaste. ¿Por qué? Porque te has rebelado contra aquello que es la voluntad de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es no hacer lo que a Dios le agrada. El pecado es poner mi voluntad y mi manera de ser por encima de Dios. Es ignorar de manera voluntaria o tomar en poco a Dios y sus mandatos. El pecado, mis amados hermanos, es dejarte dominar por el egoísmo y el orgullo, que es la esencia del pecado. Alguien me preguntaría, hermano, y en sí, mire, ¿usted me puede explicar en sí qué es el pecado? Hermano, el pecado tiene su raíz en el egoísmo y en el orgullo. Todo lo que hacemos, piensa en cualquier pecado, piensa en cualquiera, y siempre vas a ir a dar a uno de los dos o a los dos. Lo hice porque yo quería. Que vemos ahí trabajando tu egoísmo. Es que a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, que nadie se meta con mi vida. Que vemos allí el orgullo. Y así piensa en cualquier pecado, adicciones, defectos de carácter, cualquier cosa. O si no es el orgullo, es el egoísmo. ¿Por qué hay divorcios? ¿Sabe por qué hay divorcios? O por el egoísmo o por el orgullo. Siempre vas a dar a lo mismo. Entonces, ¿qué es el pecado? Es el dominio de tu vida, tu orgullo, el querer hacer tus cosas por encima de la voluntad del Señor. Y entonces, mis amadas madrecitas lindas, el pecado es lo que impide a las madres y a todo ser, es lo que impide que usted pueda cumplir a cabalidad aquella voluntad del Señor o aquel diseño de Dios. Es decir, algunas cosas fueron diseñadas para funcionar de esta manera. Tú fuiste diseñada para criar a tus hijos. Amén. Y al hacerlo bien, glorificas a Dios. Finalmente, todo lo que ha sido creado para la gloria de Dios. Amén. Para la alabanza de su nombre. Pero cuando no funciona, es como cuando te compraron una lavadora y de repente tú comienzas a sentir que lava bien. Y hasta un ruido así, ¿verdad? Planetario. Ay, qué bien funciona. Y de repente oyes la lavadora. Panga, 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 panga. Y ya sales corriendo y dices, ¿aquí qué pasó? Entonces, hermano, descubres que no está funcionando como fue diseñado. Y eso es lo que sucede también cuando se es madre. Ahora, Dios quiere llevarnos de esta etapa donde tú estás haciendo la voluntad de Dios en cuanto a criar a tus hijos. Dios quiere llevarte más arriba. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, Dios quiere darnos un nuevo entendimiento, madrecitas lindas. Él quiere darnos esa obra de Él en nuestras vidas
que la conozcamos. Ya sabemos que traer hijos al mundo, pues como que no es nada complicado, ¿no? Ya el niño, ya la criatura nació y hoy ¿qué hay que hacer? Bueno, pues comprarle sus diapercitos, sus vitaminas y a cuidarlo. Pero tú no te estás dando cuenta que el estar haciendo aquello es parte del diseño de Dios. Y Dios dice, 10, madrecita, lo estás haciendo bien, porque así te diseñé. No te diseñé para traer un hijo y dejarlo tirado como los animalitos. No, lo estás haciendo bien. Pero el Señor quiere llevarte a algo más, para darle más gloria al Señor. Y para eso Dios necesita renovar tu mente, renovar tu corazón, renovar tu entendimiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No te conformes con el ser la madrecita, ¿qué? Es promedio. No te quedes allí, ya estás haciendo la voluntad de Dios y Dios es glorificado. Pero Dios quiere que escales algo más. Y mira lo que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué dice? Dios quiere darte un entendimiento, y que con ese entendimiento tú puedas comprobar cuál sea 3 cosas. Cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Así que madrecitas lindas, prepárense, porque Dios quiere llevarte de donde tú estás a algo más. ¿Qué es lo que desea Dios? Bueno, para empezar, es buena la voluntad de Dios que estés haciendo y que hayas hecho lo que tú hiciste. Mamá Rafa, ella ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahí están sus hijos, nietos y hasta bisnietos. Pero le tengo una noticia a ella: no se le ha terminado todavía su carrera. No ha terminado, eso termina hasta cuando ya nos fuimos. Pero todo lo que hayan hecho las madrecitas con cuidar, alimentar, darles estudio, si se enfermaron y estaban cuidados, eso es bueno, porque es parte del diseño de Dios. Pero Dios quiere llevarte a algo más, que lo que estás haciendo le sea agradable a Dios. Sea agradable. ¿Y qué tiene que ver con que sea agradable a Dios? Hermanos, si hay algo que agrada a Dios, es su Hijo Jesucristo. Amén. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual está toda mi complacencia. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer algo que sea agradable a Dios? Cuando tú, madrecita linda, le entregas tu vida y tu corazón a Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida comienza a serle no solamente bueno, comienza a hacer tu vida agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque le has dado lugar a Jesucristo, a su Hijo en tu vida. Le has recibido, le has dado lugar a que Él venga y gobierne tu vida, te enseñe la voluntad de Dios. Le has pedido perdón por tus errores y has recibido el perdón de Cristo, porque Cristo no viene para condenarte, Él viene para salvarte, para ayudarte, para fortalecerte. Para eso ha venido el Señor. Entonces, de la buena voluntad del Señor, Él quiere que pases a la agradable voluntad de Dios. Pero ¿cómo será agradable? Cuando aquel que es agradable a los ojos de Dios viene a tu vida. Pero lo segundo, cuando ese Cristo que es agradable a tu vida, tú dices: mis hijos tienen que tener esta bendición. Mis hijos tienen que tener a Cristo en su vida. Mis hijos deben de ser conocedores de la voluntad de Dios, para que ellos no se pierdan, para que ellos caminen en la voluntad de Dios. Este mundo, mis amados hermanos, está lleno de tanta maldad. Este mundo está hoy más que nunca está divariando con tantas ideas filosóficas mundanas. Hermanos, palabras me hacen falta para explicar que este mundo se está pudriendo. Pero si tú eres conocedor de la luz,
de la vida de Cristo, y tú, madrecita linda, le impartes a tus hijos y dígale: el mejor camino, mi hijo, que tú puedes tomar es el camino de Cristo. Amén. Y eso es agradable a los ojos del Señor. Que tus hijos sean enseñados, hermano, y no tanto por los maestros, porque los maestros, ellos tienen distintas corrientes, distintas filosofías. Eres tú en tu casa enseñándole a tus hijos. Eres tú dedicándole tiempo, mostrándole el camino de la vida. Como dice Proverbios, el camino de la perdición es hacia abajo, pero el camino de la vida es hacia arriba, dice el Señor. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable, agradable. Así que, madrecita linda y preciosa, tú ya estás haciendo la voluntad de Dios, pero Dios te quiere llevar a algo más. No te conformes a la corriente de este mundo, no te conformes. Instruye a tus hijos en el camino de la fe, en el camino de la salvación. Que tus hijos, cuando crezcan, sean temedores de Dios. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Porque yo voy a decirles algo, hermanos. Yo conozco gente muy docta, con doctorados, con qué, y ¿sabe qué? Perdidos y extraviados. Llevan más de 3, 4 matrimonios rotos. Oiga, pero tiene un doctorado, tiene licenciatura, tiene su PH y su montón de cosas, pero de nada le sirvió, porque falló en la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? Hermano, vivir una vida siendo temerosa de Dios. Una vida que ama a Dios, que ama a su esposo, ama a su esposa, ama a sus hijos. Y ninguna maldad, ningún pecado reina sobre ellos. Así que esto es lo que diríamos agradable a Dios. Pero Dios te quiere llevar más arriba. Y hoy tú me dirás: oye, hermano, ya no es suficiente con eso. Ya es suficiente con que ya le di a mis hijos todo, y aparte hasta los llevo a la iglesia, y aparte hasta ya son cristianos. Dios te quiere llevar a algo más. Déjenme ilustrárselos. El caso de una vida que se llamaba Agustín. En la Iglesia Católica lo conocemos como San Agustín. Y la vida de San Agustín ha sido útil tanto para nuestros hermanos católicos como para nosotros los protestantes, que nos dicen, ellos nos dicen que somos protestantes. Alguien dice: mire, hermano, ¿y por qué le dicen protestante a usted? Bueno, dice, porque hubo un hombre que protestó. Y entonces todos piensan de que todos somos de Martín Lutero, y por eso nos llaman protestantes, pero es un error de ignorancia. Pero yo quiero llegar a Agustín. Agustín era un muchacho, hermanos, que su madre Teresa era una mujer piadosa. Yo no sé, hermano, qué pasó allí, porque Teresa se casó con un hombre impío, malvado, pecador, mundano, como usted no tiene idea. Era jugador, borracho y parrandero. Pero aparte de eso, hermanos, era bebedor y le gustaba visitar los burdeles, el papá. Y entonces él quería que su hijo fuera macho, y para eso su hijo, cuando ya tenía la edad de 15, 16 años, comenzó a llevarlo a los burdeles. Estamos hablando de San Agustín. ¿Cuántos han oído hablar de San Agustín? ¿Poquitos? Ah, bueno. Espero que los que me están viendo de manera virtual busquen ahorita, ¿verdad?, en Wikipedia quién era San Agustín. Pero San Agustín, estamos hablando del siglo IV. Su madre era una angustia. Su madre oraba por su hijo porque decía: yo no he traído a este mundo hijos para que sean mundanos o para que se pierdan en el infierno. Y ella oraba, hermano, incansablemente, no paraba de orar. Una vez fue donde el sacerdote y le dijo: señor cura, le dijo, quiero que usted me ayude a orar. Me duele tanto en mi corazón ver a mi hijo perdido.
Y ella llorando, y entonces el sacerdote le dijo: mira, mujer, tú me estás pidiendo que ore por tu hijo y yo voy a orar por tu hijo. Pero déjame decirte que Dios va a oír tu oración. ¿Cómo que no va a oír tu oración? Y mira las lágrimas que tiene en tu rostro. Dios va a escuchar esas oraciones, mujer. Ten fe. Y ella seguía orando, seguía orando. Y Agustín, hermano, bueno, comenzó a relacionarse con muchachas hasta que embarazó a una de ellas. La embarazó y él tenía un principio que decía no quería tener hijos bastardos, que entonces se comprometió, porque la embarazó, se comprometió casarse con ella y se unieron. Pero hermanos, él veía, y todo esto lo sabemos por las confesiones de San Agustín. Hay un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. Él dice ahí todo su pecado, él narra en qué maldad anduvo él. Pero a la edad de 28 años, hermanos, Agustín tuvo una revelación, tuvo un encuentro con Cristo. Le dio tanta vergüenza su pecado, le dio tanta vergüenza todo lo que había hecho, que en ese momento tuvo su conversión, un arrepentimiento por su pecado, y se convierte a Cristo, hermanos, y comienza este hombre a entregarse a Dios, pero de una manera total y absoluta, una entrega que todo el mundo estaba admirado, porque era de la noche al día. Su conversión para Cristo, un estudio de la Escritura, un amor por el Señor, que pasando unos días después que cumplió 28 años, salió de camino con su madre, y estas fueron las palabras de su madre: hijo mío, ya no me queda más nada que hacer aquí. El único motivo por el que yo deseaba vivir era para ver tu conversión, y el Señor me lo ha concedido ahora de un modo abundante. Hijo, ya no tengo por qué seguir viviendo. Y dice que 5 días después ella se enfermó, y 2 semanas después ella partió. Pero esa mujer, hermanos, no dejó de orar por su hijo. Esa mujer no descansó, pero no solamente estaba viendo la conversión. ¿Sabe qué estaba viendo ahora? Que el fruto de su vientre ahora no solamente se había convertido a Cristo, sino que ahora este fruto le estaba sirviendo al Señor, la obra perfecta. No solamente su hijo se hizo creyente en Cristo, sino que también su hijo vino a ser una ofrenda para gloria y alabanza del Señor, al venir y ser un servidor de Dios. Hay madrecitas que han sido bendecidas al ver a sus hijos, que no solamente son salvos porque le pidieron perdón al Señor, sino que han visto en sus hijos un deseo por servirle al Señor. Han llegado a la obra perfecta, porque Dios desea, hermanos, que todo lo que existe en este mundo le glorifique, le honre y le sirva. Amén. Estaban haciendo una encuesta, la hicieron en el siglo XX, a mediados del siglo XX, fueron a visitar a un seminario en Inglaterra, y en este seminario, hermanos, habían aproximadamente como unos 1700 estudiantes para el seminario, para servirle al Señor. Y esta persona que estaba haciendo la encuesta hizo esta pregunta: ¿cuántos de los alumnos que están aquí creen que están aquí estudiando para servirle a Dios y que ha sido resultado de la oración de sus madres? Les pido que se pongan de pie. Hermano, un 72% de los que estaban en el seminario se pusieron de pie y dice: yo realmente no quería nada con Dios, yo realmente no quería nada con las cosas de Dios, pero las oraciones de mi madre me alcanzaron. Así que, mis amadas hermanas,
Para eso se necesita fuerza. Para eso se necesita decir: Señor, fortaléceme para no dejar de orar por mis hijos. Fortaléceme para educarlos por el camino correcto. Fortaléceme, Señor. Yo necesito sabiduría y que me enseñes cómo guiar a mis hijos para que mis hijos no se pierdan en este mundo. Por favor, una vez más en el Salmo, aquí Salmo 71, versículo 1 en adelante. Hermanos amados, Dios es tu fuente, madrecita linda. Dios es tu fuente para que tú lo busques, para que tú te acerques, para que tus oraciones sean escuchadas, que tus hijos, tus hijas sean guardadas. Pero tú necesitas venir al Señor. Vea lo que decía el salmista, Salmo 71, versículo 1. En ti, oh Señor, en ti, oh Jehová, ¿qué dice? Me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Pero vea lo que dice el versículo 3. Sé para mí una roca ¿de qué? De refugio, a donde yo recurra de vez en cuando. Continuamente. El día domingo. No, dice que sea de continuo. Hay madrecitas que yo las conozco, yo sé que están orando todos los días por sus hijos, porque sean guardados, porque caminen en el camino de la justicia, porque caminen en el camino de Cristo y oran por sus hijos. Sin embargo, hermanos, en el ejercicio de la crianza no vamos a negar que hay madrecitas que hay veces desfallecen, que se cansan. Y como dije al principio, hay madrecitas que cuando ven a sus hijos, que no son agradecidos por su cuidado, que no son agradecidos porque ellos están, sus madrecitas están dando el 100%, y todavía le resulta a su hijo como que si fuera su enemigo, o su hija como que si fuera su enemigo. Eso debilita, desbasta a cualquier madrecita. Y si hay algún hijo que me esté escuchando esto, ¿quieres tú arruinar la vida de tu madre? ¿Quieres tú devastar la vida de tu madre? No le agradezcas todo lo que ella está haciendo por ti. No se lo agradezcas. Hay algunos jóvenes que no les falta tanta sabiduría, tanto entendimiento, que no logran valorizar todo el sacrificio que una madre está haciendo por ellos. Entonces, mis hermanos, a ti, madrecita, que te sientes cansado, cansada, a ti que te falta sabiduría para criar a tus hijos, tú que de repente dices: yo tengo mucho amor por mis hijos, pero tengo pocas capacidades. Si yo tuviera, si yo pudiera, si yo hubiera alcanzado, yo le daría a mis hijos todo. Y entonces te sientes débil porque te sientes corto de capacidad. Tienes amor, tienes buenos deseos, tienes buenas intenciones, pero pocos recursos o pocas maneras de poder ayudar a tus hijos. Tú quisieras guiar a tus hijos con la mejor manera de cómo guiarlos, conducirlos. Yo quiero decirles, hermanos, que hoy en día apareció esto nuevo que se llama escuela para padres. ¿Por qué cree usted que aparece lo de escuela para padres? Porque es un vacío de una necesidad que tienen los padres o las madres de cómo saber educar o guiar a sus hijos. Uno de estos días estaba escuchando a mi hijo. Él estaba dando una conferencia a unos padres de familia. Alguien me ha dicho: bueno, hermano, ¿y de qué trabaja su hijo? Bueno, mi hermano, el trabajo de mi hijo es bien curioso. Él prácticamente trabaja con el gobierno y él se dedica a los padres que vienen de diferentes países, tanto latinos como de Europa. Y entonces llegan a Estados Unidos y ellos no saben cómo moverse, cómo educar a sus hijos. Entonces mi hijo tiene conocimiento de cómo el gobierno quiere ayudarles. Y estaba dando mi hijo una conferencia a varios padres. Y entre ellos estaba, hermanos, el instruirles en no desanimar a sus hijos, en respetar el tiempo de su estudio. En fin, yo dije,
pues ve qué bonito lo que mi hijo está haciendo. Pero yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, hay veces que a mí el mismo gobierno se da cuenta que los padres tienen un gran vacío, las madres tienen un gran vacío de que no saben cómo educar a sus hijos. Pero si esa madrecita o ese padre tan solo viniera a este libro, a este manual, no tendría necesidad de escuelas para padres. Porque aquí está todo, hermanos. Es un vacío. Pero si tú estás aquí, o mis hermanos que me están escuchando de manera virtual, quiero decirte que si tú te sientes con falta de sabiduría, que si tú no tienes la capacidad, Dios es la fuente inagotable de toda sabiduría. Si a ti te hacen falta fuerzas, recuerda que el Señor es tu fortaleza. Regresemos al Salmo 61, por favor, versículo del 2 en adelante. Tu fortaleza está en el Señor. Cuando sientes que necesitas ayuda, fortaleza, hay alguien que es fortaleza inagotable para ayudarte. El salmista dice: desde el cabo de la tierra, Salmo 61, versículo 2 y 3. Desde el cabo de la tierra, ¿qué dice, hermanos? Clamaré a ti cuando mi corazón se canse, cuando mi corazón se desanime, cuando mi corazón ya no tenga fuerza. Señor, yo voy a venir a ti. Cuando mi corazón se desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido, ¿qué, hermanos? Mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Así que, hermanos, tú sientes que necesitas instrucción, guianza para poder guiar a tus hijos. Ay, hermano, pero ya mi hijo ya está grande. Sí, pero aún tus consejos son de valor para tus hijos que ya hasta tienen hijos. Tú, madrecita, que ya tienes más años de vida, tú le puedes señalar en qué te equivocaste, pero también cuáles fueron los aciertos. Y tus hijos que ya están grandes necesitan oír ese consejo. Pero no hay consejo más hermoso que de decirle a tus hijos: hijos, ¿quieres tú realmente caminar y ser bendecido? Busca a Dios. Acércate a Dios. Esa es una madre con sabiduría. Esa es una madre que realmente conoce dónde está la fuente. Tú sientes que careces de fuerza, que ya no tienes fuerza porque te has desvelado mucho, que ya no tienes fuerza porque en medio de la enfermedad todavía estás con tus hijos, pero sientes que te faltan fuerzas. Entonces acércate a aquel que es el Todopoderoso, el fuerte en batalla. ¡Aleluya! Dios nuestro Señor es el fuerte en batalla, el fuerte en tu debilidad. Corre a Él. Porque hay veces que en nuestra debilidad y en nuestro fracaso, a quienes salimos corriendo es a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares. No, corre hacia el Señor. ¿Te falta sabiduría? Ve al Señor. Dice el Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único que dice sabio. ¿Quieres tener sabiduría? Entonces acércate al sabio. El que ande entre sabios, sabio será. Y no hay alguien que sea más sabio que nuestro Dios. Santiago hablaba acerca de que si te falta sabiduría, que la busques en el Señor, que Él dice que la da abundantemente y sin reproche. ¿Qué más te hace falta, madrecita? Ay, hermano José Antonio, a mí lo que me hace falta es paciencia. ¿Cuántas le hace falta, madrecita, que le hace falta paciencia? Entonces, hermano, sal corriendo al Dios de toda paciencia. Así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 5. El Dios de toda paciencia. ¿Te falta paciencia? Busca a Dios. En otras palabras, hermanos,
Dios es la fuente inagotable, madrecita linda, para lo que tú necesitas. ¿Te sientes angustiada? Dios es tu paz. ¿Sientes que te falta fortaleza? Dios es tu fortaleza. ¿Te sientes desanimado, desanimada? Dios es el Dios de toda consolación. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente sentimos como que no tuviéramos a nuestros hijos. Pero yo quiero decirte, Dios es el Dios de toda consolación, Dios de toda fortaleza, Dios de toda sabiduría. Entonces, ¿dónde estamos completos? Estamos completos en Cristo. En Él estamos completos. ¿Qué te falta, madrecita? ¿Qué te falta? Dios es tu fuente. Aprende de que Dios es la fuente para cubrir todas tus necesidades. Lo que nos hace falta es dar los pasos para venir y pasar tiempo con Dios, para escuchar su consejo y para escuchar que Dios no nos ha abandonado, sino que Dios está contigo y que siempre va a estar contigo cuando también tú lo busques. Yo te invito, si nos ponemos de pie. Hay una escritura, el Salmo 34, si me ayudas, mi querida hermana. David decía esto en el versículo 3 en adelante. Yo quiero decirles, hermanos, que está viniendo a mi memoria, lo único que se me ha olvidado el capítulo, tal vez tú lo sabes, Alfonso. Aquella escritura que dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado. Que una madre pueda decir eso. ¿Saben qué? Yo me acuerdo cuando fui madrecita. Me acuerdo cuando yo pasé mi etapa de traer hijos a este mundo. Ahora he envejecido, pero quiero decirles que Dios nunca me ha desamparado. Dice el salmista, Salmo 34, versículo 3 en adelante: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David dice: ¿saben qué? Busqué a Jehová, busqué a Dios, busqué al Señor, y Él me oyó. Gracias, Señor. Y me libró de ¿cuántos? De todos. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, es decir, los que buscaron a Dios, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y sabe qué? Y los defiende. Gracias, Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, o dichosa la madre. Dichosa la madre que confía en Él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias. Señor amado, te agradecemos en esta hora por todas tus bondades y misericordias, porque tu fidelidad es grande, Señor. Grande es tu fidelidad. Nos has permitido llegar hasta aquí por tu gran bondad y tu gran misericordia. Señor, nosotros bendecimos a las madrecitas porque son obra tuya, Señor. Y toda obra tuya que viene de ti, Señor, ha venido para glorificarte y para ensalzar tu santo nombre. Señor amado, solo tú sabes en qué condición hay madres que se han hecho presentes a esta reunión. Yo te ruego que las bendigas. Te ruego, Señor, que tú les bendigas. Hay madrecitas que están agradecidas por sus hijos, por sus hijas,
porque han visto el fruto de su esfuerzo, han visto el fruto de su sacrificio. Pero hay otras madres que quizás su corazón está herido, dañado, porque quizás sus hijos, sus hijas no han correspondido como ellos esperaban y quizás se encuentran desanimados, tristes. Pero esta mañana te pedimos que esas madres alcen sus ojos a esa roca más alta, que alce su mirada a Cristo, para que Él sea esa fuente inagotable, esa fuente de fortaleza, esa fuente de ánimo pronto, Señor. Y que esas madres puedan ser consoladas por ti. Pero quizás también entre nosotros hay madrecitas que están contentos, alegres con sus hijos. Sin embargo, allá en el fondo de sus corazones temen por el futuro, temen por lo que pudiera venir por delante. Esas madres, Señor, dales la confianza de que tú no les dejarás ni les desampararás, y que ellas terminarán su carrera con buen término. Señor, oramos por todas las madrecitas. Tú conoces la condición en la que se encuentran cada una de ellas, pero te pedimos que tu fidelidad se manifieste en ellas. En el nombre de Jesús. Amén.